¿Sabías que varios intérpretes del cine de oro mexicano no fueron vencidos por los críticos ni por el abandono del público, sino por la deslealtad de su propio hogar? Desde descendientes que les saquearon hasta el último centavo, hermanos que los dejaron en la miseria y esposas que los traicionaron con sus propios conocidos, estos relatos demuestran que a veces la puñalada no llega del exterior, sino de quienes más querían. Y quédate hasta el final, porque el caso final terminó con un desenlace tan despiadado que ni los guionistas más siniestros del cine habrían sido capaces de imaginarlo. Joaquín Pardavé fue uno de los artistas más versátiles del cine de oro, comediante, actor dramático, guionista, realizador y hasta compositor. Su talento parecía interminable y su carisma lo volvió uno de los personajes más entrañables de México. No obstante, detrás de sus sonrisas y de su inagotable imaginación, Pardavé padeció una de las traiciones más despiadadas que puede sufrir un ser humano, la de su propia familia. En vida, Joaquín había depositado una enorme fe en su círculo más íntimo, al grado de otorgarles la administración de sus ganancias y la responsabilidad de varios de sus bienes. Pero mientras elaboraba sin descanso en los foros cinematográficos y en el teatro, algunos de sus parientes aprovecharon esa confianza para beneficiarse económicamente a costa de él. Lo más grave es que al descubrir que su dinero estaba siendo mal administrado y que incluso se estaban ocultando cuentas y propiedades a sus espaldas, Pardavé optó por guardar silencio, no porque rehusara enfrentarlos, sino porque entendía que exhibir a su familia provocaría un escándalo que arruinaría la imagen que tanto había defendido. La ironía del destino sería todavía más cruel. Tras su fallecimiento en 1955, comenzaron a esparcirse versiones de que sus familiares no solo habían abusado de él en vida, sino que además insistieron en que fuera sepultado cuanto antes, lo que dio origen a la leyenda más siniestra de todas, la exhumación de su cuerpo. Cuando el féretro fue abierto años después, se halló que estaba girado y con señales de haber intentado escapar, alimentando la sospecha de que lo habían enterrado con vida. Aunque algunos aseguran que se trató de un mito, lo cierto es que el rumor se extendió porque existía un antecedente evidente: la familia no siempre había actuado con lealtad hacia él. De este modo, Joaquín Pardavé quedó atrapado en una doble tragedia: ser explotado en vida por quienes debieron protegerlo y ser evocado en la muerte por la sombra de una traición que aún hoy provoca escalofríos. Silvia Pinal es considerada la última gran diva del cine de oro mexicano, con una carrera que abarcó cine, teatro y televisión. Dueña de un carisma inconfundible, trabajó con figuras como Luis Buñuel y Pedro Infante, y supo mantenerse vigente durante décadas. Pero uno de los golpes más dolorosos de su vida no procedió de la industria, sino de su propio entorno familiar: la traición de un pariente que decidió exhibir detalles íntimos de su vida para obtener provecho económico. Durante los años 80, cuando Pinal seguía siendo una de las intérpretes más influyentes de México, un familiar cercano publicó un libro en el que destapaba episodios privados de su matrimonio con Gustavo Alatriste y sus conflictos con Enrique Guzmán, padre de su hija Alejandra. Estas revelaciones no fueron autorizadas por ella y abordaban temas de violencia, infidelidades y tensiones familiares. Lo más hiriente para Silvia no fue que esos asuntos se conocieran en su círculo cercano, pues ya eran rumores que circulaban en el medio, sino que aparecieran acompañados de la firma y las palabras de alguien de su misma sangre. La actriz expresó en entrevistas que se sintió profundamente traicionada y que jamás imaginó que un pariente pudiera utilizar su nombre y sus dolores personales para ganar atención. El episodio fue devastador, afectó su imagen pública, fracturó relaciones familiares y la obligó a enfrentar a la prensa en un momento en el que intentaba preservar la estabilidad de su carrera. Aún así, Silvia se levantó con la fortaleza que la caracteriza y continuó trabajando, demostrando que la traición, aunque proceda de la familia, no logró destruir su legado artístico. La historia de Silvia Pinal nos recuerda que, en ocasiones, la traición familiar no solo hiere en privado, sino que puede transformarse en un espectáculo público donde la intimidad de toda una vida es utilizada como moneda de cambio. Miroslava Stern fue una de las intérpretes más hermosas y trágicas del cine de oro mexicano. De origen checo, llegó a México huyendo de la guerra y pronto cautivó la pantalla con su mirada nostálgica y su talento. Pero detrás de su trayectoria brillante mantenía una relación tensa con su propia madre que terminó convirtiéndose en una de las traiciones más dolorosas de su existencia. La madre de Miroslava ejercía un control severo sobre ella. Desde joven la impulsó hacia el medio artístico, no tanto por vocación, sino como un modo de asegurar la estabilidad financiera de la familia. Cada contrato, cada decisión e incluso cada vínculo amoroso de la actriz era revisado o influenciado por su madre,
quien veía en Miroslava no a una hija, sino a un recurso. Personas cercanas a la actriz contaron que Miroslava deseaba casarse y tener una vida más apacible, pero cada intento de independizarse era frustrado por su madre, que le repetía la obligación de sostener el hogar. La presión fue tal que Miroslava vivió encerrada entre la necesidad de complacerla y la impotencia de no poder tomar sus propias decisiones. La traición no consistió en un fraude ni en una infidelidad, sino en algo más profundo, la negación de su libertad. Miroslava se convirtió en rehén de los deseos y aspiraciones de su madre, al punto de sentirse incapaz de construir una identidad propia. Esa falta de autonomía, sumada a desilusiones sentimentales, la llevó a una depresión que culminó en tragedia. En 1955, con apenas 29 años, decidió quitarse la vida. El caso de Miroslava Stern es quizá uno de los más conmovedores del cine de oro, porque nos recuerda que la traición no siempre involucra dinero o engaños amorosos, a veces se manifiesta en cadenas invisibles, las del control emocional ejercido por la propia familia. Dolores del Río fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood y más tarde el cine de oro en México. Su elegancia y su aura mística la transformaron en una figura legendaria, pero ni su hermosura ni su prestigio la salvaron de experimentar una de las traiciones más desgarradoras, una infidelidad que involucró a alguien sumamente cercano a su entorno familiar. En los años 30, Dolores estaba unida en matrimonio con el director y banquero Jaime Martínez del Río, con quien dividía su vida entre México y Estados Unidos. El matrimonio fue conflictivo y terminó en separación, pero lo que encendió los chismes de la época fue que Jaime, resentido por el ascenso vertiginoso de su esposa, habría buscado consuelo en los brazos de una prima política de Dolores, alguien que solía visitar la casa familiar y que incluso compartía encuentros privados con la pareja. La noticia comenzó a circular primero como rumor en Hollywood, pero pronto llegó a los diarios mexicanos. El marido de Dolores del Río no solo le había sido infiel, sino que lo hizo con alguien de su propio entorno familiar. Para una mujer tan orgullosa y elegante como ella, esa humillación resultó insostenible. Dolores decidió romper por completo, abandonó a Jaime, lo encaró públicamente y poco después inició los trámites de divorcio. La traición le dolió, pero al mismo tiempo fortaleció su temple. Dolores del Río jamás volvió a permitir que la dominaran ni en lo sentimental ni en lo profesional. Tras esa vivencia, asumió el control total de su destino, se transformó en una figura autónoma y, en adelante, eligió con cautela a sus parejas, entre ellas el reconocido director Emilio Indio Fernández. La historia de Dolores del Río demuestra que ni las grandes divas están libres de sufrir traiciones afectivas y que, en ocasiones, el dolor se intensifica cuando quien clava la estocada proviene del propio núcleo familiar. Evita Muñoz, mejor conocida como Chachita, fue una de las actrices infantiles más queridas del cine de oro mexicano. Desde los 4 años apareció en producciones cinematográficas y, junto a Pedro Infante, se convirtió en parte de la memoria colectiva de un país entero gracias a películas como Nosotros los Pobres. Su sonrisa ingenua iluminaba la pantalla, pero detrás de esa imagen dulce se ocultaba una verdad amarga. Su padre la explotó desde pequeña, obligándola a trabajar sin descanso para sostener a la familia. Evita no eligió el cine por vocación propia a tan temprana edad, sino porque su padre vio en ella una fuente de ingresos. La inscribió en certámenes de talento y presionó a productores para incluirla en sus cintas, al punto de que su niñez quedó marcada por rodajes interminables en lugar de juegos y escuela. Aunque el público la imaginaba como una niña plena, en realidad cargaba con el peso de un hogar completo sobre sus hombros. Con el paso de los años, Evita confesó en entrevistas que su infancia había sido arrebatada por la ambición de su padre, quien controlaba sus ganancias y apenas le dejaba espacio para vivir como una niña normal. No tuve infancia, reveló, porque tenía que trabajar para mantener a toda mi familia. La traición no fue solo económica, sino emocional. Quien debía protegerla y ofrecerle afecto terminó convirtiéndola en el sustento de todos. Aunque Chachita logró consolidar una carrera sólida en la edad adulta, jamás pudo borrar la sensación de haber sido utilizada por su propio padre desde que apenas podía hablar frente a una cámara. La historia de Evita Muñoz muestra un ángulo distinto de la traición familiar en el cine, la explotación disfrazada de oportunidad, donde el talento infantil se transforma en la carga de sostener a quienes debieron haberla cuidado. Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, fue el comediante más célebre del cine de oro y uno de los rostros más reconocidos de México en el extranjero. Llenó teatros, triunfó en Hollywood con La Vuelta al Mundo en 80 días y acumuló una fortuna considerable. Sin embargo,
Detrás de aquella risa contagiosa ocultaba un drama íntimo, la traición y el rechazo de la persona que más quería, su hijo adoptivo Mario Arturo Moreno Ivanova. Cantinflas lo había criado como suyo desde niño, brindándole educación de primera, comodidades y todo el afecto de un padre. Pero al hacerse adulto, Mario Arturo no solo se alejó, sino que en varias ocasiones lo desafió públicamente. Los conflictos empezaron con el manejo de los derechos de las películas del humorista. Aún en vida, Cantinflas descubrió que su hijo había firmado contratos y realizado movimientos sin su consentimiento, poniendo en riesgo parte de su legado artístico. El dolor no fue únicamente económico, sino sentimental. El actor que hacía reír a todo México se enfrentaba a un hijo que lo desobedecía, lo confrontaba y lo utilizaba como escudo para obtener beneficios personales. Amigos cercanos cuentan que Cantinflas lloraba en privado, asegurando que había entregado todo por él y que lo único que recibió a cambio fue ingratitud. Tras el fallecimiento del comediante en 1993, el conflicto se volvió todavía más amargo. Mario Arturo se enfrascó en disputas interminables por los derechos de las películas de su padre contra otros familiares, dejando claro que la fractura entre ellos no había tenido reconciliación alguna. La vida de Cantinflas nos muestra que ni la fama ni la fortuna garantizan la lealtad de la familia. El hombre que fue querido por millones terminó con el corazón destrozado por el rechazo de aquel al que había considerado su hijo. Sara García, conocida como la Abuelita de México, se ganó el afecto de varias generaciones gracias a sus personajes tiernos y memorables en el cine de oro. Pero fuera de escena, su vida fue muy distinta. Quedó viuda siendo joven, perdió a su única hija cuando ésta aún era adolescente y dedicó todo el cariño y la energía que le quedaban a su carrera y a los pocos parientes cercanos que aún tenía a su lado. Precisamente en esa entrega absoluta se escondía su desgracia. Uno de sus sobrinos, a quien veía como a un hijo, terminó traicionándola. Sara confiaba en él al punto de dejarlo a cargo de la administración de varios de sus bienes y cuentas. El joven, que había crecido bajo su protección, empezó a aprovecharse de esa confianza para apropiarse de dinero y propiedades sin que ella lo notara. La actriz descubrió la estafa demasiado tarde, cuando los números ya no coincidían y había perdido una cantidad considerable. Lo que más hirió a García no fue la pérdida económica, sino darse cuenta de que ese sobrino en el que había depositado su afecto y confianza, a quien había brindado oportunidades de estudio y comodidades, la había visto siempre como una fuente de ingresos y no como la figura maternal que ella pensaba representar. Aunque nunca lo hizo público de forma escandalosa, porque su carácter reservado y su imagen en la industria no se lo permitían, las personas de su círculo más cercano supieron del profundo dolor que le causó aquella traición. Su legado como la abuelita bondadosa quedó intacto para el público, pero en la intimidad Sara García cargó con la pesadumbre de saber que, aun brindando amor y protección, no siempre se recibe lo mismo de regreso. Carmen Montejo, una de las intérpretes más consistentes del cine de oro, llegó a México desde Cuba y rápidamente se consolidó como figura imprescindible del teatro, el cine y la televisión. Su talento la llevó a compartir créditos con grandes estrellas y a construir una trayectoria de más de 6 décadas. Pero lo que pocos saben es que, en la intimidad de su vida, padeció una de las traiciones más terribles, la violencia ejercida por un integrante de su propio núcleo familiar. En entrevistas realizadas en los años 90, la actriz reveló que durante su juventud había sido víctima de golpes y agresiones por parte de un pariente con quien vivía en México poco después de haber llegado al país. Aquella persona, en vez de brindarle apoyo en una etapa de fragilidad, la sometía a un ambiente hostil que la marcó profundamente. El dolor fue doble. No se trataba de un extraño ni de alguien del medio, sino de alguien que compartía su misma sangre. Carmen lo definió como la vivencia más amarga de su historia familiar, porque la traición no fue económica ni emocional, sino física. A pesar de ello, Montejo jamás permitió que ese episodio dictara su destino. Se refugió en su amor por la actuación, levantó su carrera desde los cimientos y edificó un legado que la consagró como una de las grandes damas de la escena mexicana. Pero quienes convivieron con ella sabían que esa herida silenciosa la acompañó siempre, el recuerdo de haber sido agredida por alguien que debía protegerla. El caso de Carmen Montejo muestra otra faceta de la traición en el cine de oro, la violencia dentro del propio hogar, donde la familia puede convertirse en verdugo, dejando cicatrices que ni la fama ni los aplausos consiguen borrar. Arturo de Córdoba fue uno de los grandes galanes internacionales del cine de oro mexicano. Su voz profunda, su distinción y su presencia en pantalla lo llevaron a trabajar no solo en México, sino también en Hollywood y en Argentina. Sin embargo,
Su vida personal estuvo marcada por un episodio devastador, la traición de su propia esposa, quien lo denunció públicamente en medio de un escándalo que dañó para siempre su reputación. De Córdoba había estado unido en matrimonio con Ena Arana desde muy joven, pero su relación fue tormentosa. Mientras él viajaba por América Latina y Estados Unidos filmando películas, su esposa comenzó a sospechar de infidelidades y de un estilo de vida desenfrenado. En vez de resolverlo en lo privado, decidió llevar el asunto a los tribunales y a la prensa. La traición se volvió pública cuando Ena Arana lo acusó formalmente de abandono del hogar y de maltrato psicológico, declaraciones que rápidamente fueron difundidas por los periódicos de la época. Para una figura del calibre de Arturo de Córdoba, quien en pantalla interpretaba al hombre elegante y honorable, aquellas acusaciones fueron un golpe contundente a su prestigio. El escándalo no solo lo persiguió en México, sino también en el extranjero. En entrevistas posteriores, Arturo admitió que las demandas y afirmaciones de su esposa le provocaron una crisis emocional tan profunda que incluso pensó en retirarse de la actuación. Aunque nunca perdió totalmente su lugar en el cine, su trayectoria se vio marcada por la sombra de esa traición íntima convertida en espectáculo público. El caso de Arturo de Córdoba evidencia que, en el mundo del entretenimiento, la traición familiar puede ser aún más destructiva cuando se transforma en un asunto mediático. Lo que pudo haber sido una disputa privada se convirtió en un escándalo nacional porque vino de la persona que debía ser la más cercana, su esposa. Katy Jurado fue la primera actriz mexicana en alcanzar el éxito en Hollywood, ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar, algo impensable en los años 50 para una mujer latinoamericana. Su belleza, su voz profunda y su carácter indomable la convirtieron en una figura de talla internacional. Sin embargo, mientras Hollywood la celebraba, en su propio hogar la historia era muy distinta. Katy sufrió traiciones y conflictos con su familia, que no aceptaba del todo sus decisiones personales ni profesionales. La actriz provenía de una familia conservadora y de buena posición social en Guadalajara. Desde el principio, su madre y algunos parientes se opusieron a que ingresara en el mundo del cine, considerándolo un entorno inapropiado para una mujer de sociedad. Cuando aún así, Katy consiguió abrirse paso en el cine mexicano y posteriormente en Estados Unidos, su propia familia comenzó a ponerle trabas. Le retiraban apoyo, hablaban mal de ella en círculos sociales, en más de una ocasión, llegaron a filtrar a la prensa comentarios y chismes con la intención de dañar su reputación. El golpe más duro llegó en el ámbito económico. Se sabe que en su juventud algunos familiares administraron de manera indebida bienes del patrimonio que también le correspondían a ella, dejándola prácticamente sin recursos al inicio de su carrera. Esto obligó a Katy a aceptar contratos mal pagados y papeles que no deseaba, solo para poder salir adelante. Cuando más tarde alcanzó la fama en Hollywood, fue la misma familia que antes la rechazaba la que intentó acercarse nuevamente buscando beneficiarse de su éxito. Katy, orgullosa y de carácter enérgico, nunca perdonó completamente esas traiciones. En entrevistas admitió que lo que más le lastimó no fue la dureza de Hollywood, sino la incomprensión y la hipocresía de su propio hogar. La mujer que en pantalla interpretaba a villanas de mirada desafiante, en la vida real tuvo que enfrentarse al dolor más intenso, ser saboteada por los suyos. Agustín Lara, aunque más recordado como compositor y músico, también formó parte del mundo del cine de oro al llevar su música a la pantalla y participar en varias películas. Su talento era indiscutible. Compuso himnos como Granada y Solamente una vez, que lo transformaron en una figura internacional. Sin embargo, detrás de esa gloria artística sufrió una de las traiciones familiares más dolorosas, la de su propio hermano Manuel M. Lara. Durante años, Agustín se convirtió en el sostén económico de su familia y en el orgullo del apellido. Pero Manuel, que también intentaba abrirse paso en el medio artístico, comenzó a utilizar su nombre para obtener favores, contratos y préstamos. Los presentaba como proyectos avalados por el Flaco de Oro, aunque en realidad Agustín no tenía conocimiento de esos movimientos. La situación estalló cuando Manuel firmó acuerdos fraudulentos con empresarios del espectáculo que, al no cumplirse, fueron reclamados directamente a Agustín. El compositor se vio envuelto en escándalos y demandas que perjudicaron su imagen pública. La herida fue más honda porque no provenía de un desconocido, sino de su propio hermano, alguien que debía resguardar su prestigio y no empañarlo. Agustín, de carácter bohemio y sensible, se sintió profundamente traicionado. En entrevistas posteriores mencionó, con tristeza más que con enojo, que su hermano había sido más una carga que una compañía. Aunque jamás rompió por completo el vínculo,
la relación quedó marcada por la desconfianza y la desilusión. El caso de Agustín Lara refleja un tipo distinto de traición familiar, no el robo directo ni la infidelidad, sino el uso descarado de un apellido y de un prestigio para beneficios personales, a una costa de perjudicar al ser querido que lo había construido con tanto esfuerzo. Sara Montiel también formó parte del círculo del cine de oro mexicano, participando en cintas como Necesito Dinero y El Rapto junto a Pedro Infante. Su éxito fue arrollador. En España, México y Hollywood era una auténtica estrella. Sin embargo, detrás del brillo de la pantalla vivió una de las traiciones familiares más insólitas, la suplantación de su identidad por parte de su propio hermano. Cuando Sara se encontraba en la cima de su carrera internacional, su hermano Guillermo decidió aprovechar el prestigio del apellido. En España comenzó a presentarse como representante y apoderado de la actriz, firmando contratos y negociando acuerdos sin tener autorización de ella. Incluso llegó a organizar supuestas giras y presentaciones en nombre de Sara Montiel, quedándose con anticipos que jamás entregaba a la artista. La situación reventó cuando varios empresarios y productores defraudados reclamaron directamente a la actriz, acusándola de incumplimientos que ella ni siquiera sabía que existían. El escándalo llegó hasta la prensa, obligando a Sara a desmentir públicamente a su propio hermano y a emprender acciones legales en su contra. El golpe fue devastador en lo personal. Montiel lo había apoyado económicamente en múltiples ocasiones, pero jamás imaginó que usaría su nombre como máscara para defraudar a terceros y, de paso, destruir su reputación. Aunque consiguió limpiar su imagen, el dolor de esa traición la marcó para siempre. En entrevistas posteriores declaró que lo más difícil no fue encarar a la prensa, sino descubrir que la estafa llevaba el apellido Montiel. María Félix, la Doña, fue la figura más imponente y respetada del cine de oro mexicano. Su mirada desafiante, su carácter indomable y su capacidad para imponer presencia en cada escena la convirtieron en un mito viviente. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer invencible enfrentó una traición tan íntima como devastadora, el intento de su propio hermano, Pablo, de sacar provecho económico y personal utilizando su nombre y su historia sin permiso. Desde los inicios de su fama, María cuidó con recelo su vida privada. No permitía que nadie, ni periodistas, ni amigos, ni familiares, invadiera su intimidad sin su autorización. Pero Pablo, consciente del impacto mediático que tenía su hermana, comenzó a divulgar anécdotas familiares exageradas o completamente inventadas. Lo hacía en reuniones, entrevistas improvisadas y hasta con reporteros que buscaban titulares fáciles. En más de una ocasión habló sobre conflictos, romances secretos y supuestos desplantes de María, todo a cambio de favores, dinero o simplemente atención. Para la doña, que había construido su imagen a base de disciplina y dignidad, aquello representó un golpe profundo. No era un enemigo externo quien la estaba exhibiendo, sino alguien de su propia sangre. La situación escaló cuando Pablo intentó negociar la publicación de un libro lleno de historias privadas sobre ella, sin consultarla y aprovechándose de fotografías y documentos familiares que había obtenido años antes. María se enteró por terceros y reaccionó con la furia silenciosa que la caracterizaba. Según allegados, la actriz cortó toda comunicación con él y dejó claro que no permitiría que su nombre fuera utilizado para beneficios ajenos, mucho menos por alguien que conocía su historia desde la cuna. La traición dolió porque no se trataba de críticas de la prensa ni de rumores de la industria, sino de la mano de un hermano que prefirió explotar la fama antes que proteger a la familia. Aunque el libro jamás vio la luz, la herida quedó abierta. En entrevistas posteriores, María habló vagamente del episodio, refiriéndose a la deslealtad de quienes confunden cariño con conveniencia. Para una mujer tan fuerte, la traición familiar fue la única que realmente la hizo tambalear. Su vida pública siguió intacta, su carrera continuó brillante y su leyenda creció, pero en su interior quedó la certeza amarga de que a veces los peores golpes no provienen de enemigos, sino de los propios hermanos. Pedro Armendáriz fue uno de los pilares del cine de oro mexicano y una de sus figuras más internacionales. Conquistó Hollywood, trabajó al lado de John Ford y compartió pantalla con María Félix, consolidándose como un actor de temple, integridad y enorme magnetismo. Su carácter fuerte y su disciplina profesional eran admirados por todos, excepto dentro de su propio hogar, donde enfrentó una de las decepciones más dolorosas de su vida, la traición de un familiar que intentó aprovecharse de su prestigio y de su fragilidad en uno de sus momentos más difíciles. A finales de los años 50, cuando Armendáriz atravesaba un periodo de inestabilidad debido al agotamiento físico y a la presión de proyectos internacionales,
un pariente cercano comenzó a utilizar su nombre para negociar favores, créditos y hasta pequeños contratos dentro del medio cinematográfico. Lo presentaba como recomendaciones personales del actor, asegurando que Pedro respaldaba esos acuerdos. En realidad, Armendáriz no estaba enterado de nada. La situación empeoró cuando ese familiar solicitó préstamos a productores y empresarios afirmando que el actor los cubriría, aprovechando que Pedro se encontraba fuera del país filmando. Cuando las deudas no fueron pagadas, las quejas llegaron directamente al actor, quien quedó perplejo al descubrir la red de engaños construida a sus espaldas. El golpe fue devastador. Quienes lo conocieron cuentan que Armendáriz era un hombre orgulloso, que jamás habría pedido prestado sin intención de cumplir. Saber que su propio pariente había ensuciado su nombre no solo lo avergonzó, sino que lo hizo replantearse a quien podía confiarle su intimidad y su reputación. Lo enfrentó en privado, pero la relación quedó destruida. Para Pedro, que siempre había sido protector con su familia, aquella deslealtad significó un quiebre emocional que llevó años superar. El episodio se volvió aún más doloroso cuando, poco antes de su muerte en 1963, el mismo familiar intentó acercarse nuevamente para pedirle apoyo económico. Armendáriz se negó. Algunos allegados afirmaron que fue una de las pocas veces en su vida en que se vio a Pedro visiblemente quebrado. La traición no involucró solo dinero o un rumor malintencionado, sino algo más sagrado para él, su honor. El caso de Pedro Armendáriz muestra que, incluso para un hombre fuerte, valiente y admirado, la puñalada más profunda no siempre proviene de la industria, sino del propio apellido. Fernando Soler, patriarca de la dinastía Soler y uno de los actores más respetados del cine de oro mexicano, fue símbolo absoluto de profesionalismo y rectitud. Su presencia en cintas como Cuando los hijos se van o La oveja negra lo consolidó como figura moral del hogar mexicano. Sin embargo, en su vida privada enfrentó una traición que jamás imaginó que provendría del lugar más sagrado para él, su propia familia. Soler era meticuloso con sus ahorros y con la administración de sus bienes. Tras décadas de trabajo en cine y teatro, había logrado reunir una estabilidad económica que le permitía sostener a varios familiares y apoyar proyectos artísticos de sus hermanos. Por ello, decidió confiar la supervisión de algunas propiedades a un pariente muy cercano, alguien a quien veía casi como un hijo. Nunca imaginó que esa confianza sería aprovechada en su contra. Con el tiempo, descubrió que este familiar había comenzado a vender o hipotecar terrenos sin su consentimiento, manipulando documentos y presentándose ante terceros como representante legítimo del actor. Cuando Fernando finalmente revisó los estados financieros, la devastación fue inmediata. Había perdido una parte importante de su patrimonio, y lo peor era que la traición no provenía de un oportunista externo, sino de un ser querido que había sido beneficiado por su generosidad durante años. Soler, hombre orgulloso y discreto, decidió no hacerlo público para evitar escándalos que dañaran la reputación de la familia Soler dentro del medio. Pero en su entorno íntimo admitió que aquella estafa lo había marcado profundamente, no por el dinero, sino por el golpe emocional de descubrir que la ambición podía nacer incluso en el seno de quienes él más protegía. Aún con esa herida, continuó trabajando con la misma dedicación que lo caracterizaba, aferrándose a su disciplina como una forma de sanar. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca sabían que esa traición dejó una sombra permanente en su vida. La historia de Fernando Soler revela un ángulo doloroso del éxito en el cine de oro, el riesgo de que, mientras el público admira a la estrella, quienes están más cerca se olviden de la persona y solo vean la fortuna, el apellido y la oportunidad de obtener beneficios a cualquier costo. Blanca Estela Pavón, la eterna chorreada de Pedro Infante, fue una de las estrellas más luminosas y queridas del cine de oro mexicano. Su dulzura natural, su voz suave y su capacidad para conmover al público la llevaron a convertirse en una actriz imprescindible durante los años 40. Sin embargo, detrás de ese brillo juvenil cargaba una herida profunda, la presión y la manipulación que sufrió por parte de un familiar que debía protegerla, no explotarla. Desde que Blanca comenzó a destacar en la radio y después en el cine, un pariente cercano, alguien que se autoproclamó su guía y protector, asumió el control absoluto de su carrera. Él decidía qué contratos firmar, cuánto cobrar y hasta con quién debía relacionarse en el medio artístico. La actriz, de carácter reservado y acostumbrada a confiar en su familia, aceptaba sin cuestionar. Pero con el tiempo quedó claro que esa persona no estaba interesada en su bienestar, sino en beneficiarse de cada peso que generaba. Productores de la época contaron que, mientras Blanca siempre mostraba humildad y gratitud, su familiar imponía condiciones desmedidas,
negociaba a espaldas de ella y retenía gran parte de sus ganancias. La traición se volvió más evidente cuando comenzó a sabotear decisiones personales de Blanca con tal de mantenerla bajo su control. Cuando la actriz expresó su deseo de independizarse y elegir sus propios proyectos, fue recibida con reproches y presiones emocionales. Le repetían que sin la guía familiar su carrera se vendría abajo, que no estaba preparada para enfrentar sola al medio y que debía recordar quién había sacrificado todo por ella. En realidad, el sacrificio era suyo, trabajaba sin descanso mientras otros disfrutaban de los frutos de su esfuerzo. Personas cercanas aseguraron que ese ambiente la desgastó profundamente, al punto de provocarle ansiedad y una sensación permanente de deuda con quienes debía verla florecer, no lucrar con su talento. Su muerte prematura en un accidente aéreo, a los 23 años, dejó inconclusa la conversación que Blanca Estela Pavón había comenzado a tener consigo misma, la necesidad de recuperar su libertad personal y profesional. Tras su fallecimiento, salieron a la luz detalles sobre la administración irregular de sus ingresos y el control asfixiante que había sufrido en vida. La historia de Blanca Estela Pavón revela otro rostro de la traición familiar en el cine de oro, la manipulación disfrazada de apoyo, la explotación que se esconde detrás del yo te ayudo y la pérdida silenciosa de autonomía que puede transformar el ascenso de una estrella en una carga emocional insoportable. Su legado quedó intacto ante el público, pero en su intimidad quedó la marca de haber sido utilizada por quienes debieron cuidarla con amor y respeto. Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue uno de los rostros más carismáticos y queridos del cine de oro mexicano. Con su sonrisa franca, su voz potente y su estilo desenfadado, se convirtió en símbolo de la picardía ranchera y en un protagonista habitual de películas donde los caballos, el tequila y la camaradería marcaban el ritmo de cada historia. Pero detrás de su imagen alegre escondía una dolorosa experiencia que lo acompañó durante años, la traición de un familiar que aprovechó su confianza para despojarlo de parte de su patrimonio justo cuando su carrera comenzaba a despegar. En sus inicios, Aguilar no tenía conocimiento sobre contratos ni sobre administración, por lo que depositó toda su fe en un pariente cercano que se ofreció a manejar sus ingresos y representarlo ante estudios y promotores. Luis, agradecido por lo que interpretaba como apoyo desinteresado, firmaba sin cuestionar. Sin embargo, mientras él trabajaba de sol a sol filmando cintas de acción, comedias rancheras y melodramas, su familiar hacía arreglos económicos en los que se quedaba con porcentajes abusivos e incluso utilizaba el nombre del actor para obtener préstamos y adelantos que nunca reportaba. La situación salió a la luz cuando Aguilar intentó adquirir una propiedad y descubrió que sus cuentas estaban prácticamente vacías. Al revisar documentos y pagos atrasados, notó que varias firmas habían sido falsificadas y que desde hacía tiempo su administrador llevaba moviendo dinero sin su permiso. Lo que más lo hirió no fue la pérdida económica, sino la deslealtad de alguien que había crecido con él, que conocía sus sueños y sus temores, y que aún así lo había tratado como un negocio personal. Luis Aguilar relató en entrevistas posteriores que esa traición marcó un antes y un después en su vida. Despidió a su familiar en silencio, sin escándalos, pero desde entonces tomó el control absoluto de sus planes, sus ganancias y sus relaciones dentro de la industria. Su carácter, antes confiado y permisivo, se volvió más firme. Y aunque su carrera continuó con éxito, siempre admitió que fue uno de los golpes más duros de su vida, porque descubrió que a veces quien está más cerca es quien clava la puñalada más profunda. La historia de Luis Aguilar revela otro capítulo del lado oculto del cine de oro, el del artista que, mientras en pantalla interpreta a un hombre valiente y alegre, en su vida personal enfrenta el dolor silencioso de ser traicionado por quien debió protegerlo, no despojarlo. Su legado quedó intacto, pero dentro de él permaneció la amarga certeza de que la fama atrae admiradores, y también oportunistas dentro de la propia familia. Ramón Novarro, el actor mexicano que conquistó Hollywood antes incluso que Dolores del Río y Lupe Vélez, fue uno de los grandes galanes del cine mudo. Su belleza serena, su disciplina y su presencia magnética lo llevaron a protagonizar cintas como Ben-Hur en 1925, convirtiéndose en una estrella internacional admirada en Estados Unidos y en México. Sin embargo, detrás del brillo dorado que ofrecía la pantalla se ocultaba un tormento íntimo que lo acompañaría toda su vida, la traición de su propia familia, que vio en él menos a un ser querido y más a una fuente inagotable de dinero. Desde el inicio de su carrera en Hollywood, Novarro enviaba grandes sumas a México para sostener a sus padres y hermanos, quienes disfrutaban de una comodidad que jamás habían tenido. Al principio lo hacía con gusto, agradecido por el apoyo que le brindaron cuando decidió emigrar.
Pero con el tiempo, las exigencias familiares se volvieron desmedidas. No solo pedían ayuda económica, sino que presionaban para que comprara propiedades, financiara negocios y cubriera deudas ajenas, siempre bajo el argumento de que la fortuna era de todos. Cada éxito suyo en pantalla provocaba nuevas exigencias, y cada intento del actor por poner límites era recibido con reproches y manipulaciones emocionales. Lo más doloroso ocurrió cuando su carrera comenzó a decaer con la llegada del cine sonoro. Aunque sus ingresos disminuyeron notablemente, su familia siguió exigiendo dinero como si aún fuera la estrella mejor pagada de Hollywood. Cuando Ramón intentó explicar que ya no podía sostenerlos como antes, recibió cartas acusándolo de egoísmo, de ingratitud e incluso de traicionar a su propio origen. Aquellas palabras lo devastaron. Novarro, de carácter noble y profundamente sensible, confesó a amigos cercanos que lo que más lo hería no era la presión económica, sino comprender que su familia nunca lo había visto como hijo o hermano, sino como sostén financiero. La traición alcanzó un punto aún más cruel cuando algunos parientes comenzaron a vender a la prensa rumores íntimos sobre su vida privada con tal de obtener dinero rápido. Novarro, quien resguardaba con extremo cuidado su intimidad en una época cruel con cualquier desviación de la norma, se sintió expuesto y vulnerable. Saber que los rumores provenían de su propio núcleo familiar fue un golpe del que jamás se recuperó del todo. Aunque continuó trabajando en televisión y teatro, lo hizo rodeado de una tristeza silenciosa. Los amigos más cercanos afirmaban que Ramón vivió sus últimos años marcado por la desilusión profunda de haber sido utilizado por aquellos a quienes más había amado y ayudado. Su final trágico en 1968, producto de un crimen brutal que conmocionó al mundo del espectáculo, no borró la herida más antigua, la certeza de que su familia había abusado de él durante décadas. La historia de Ramón Novarro revela uno de los rostros más amargos del éxito en el cine de oro y en Hollywood. La soledad del artista que, mientras deslumbra al mundo, es consumido por quienes deberían cuidarlo. Su legado quedó para la historia del cine, pero en su interior quedó la marca indeleble de la traición familiar, ese peso que ni la fama ni la gloria pudieron aliviar. Lupe Vélez, la explosiva Mexican Spitfire que conquistó Hollywood mucho antes de que México entendiera su grandeza, fue una de las figuras más intensas, carismáticas y temperamentales del cine de oro. Su risa eléctrica, su belleza feroz y su capacidad para robarse cada escena la convirtieron en un fenómeno internacional. Sin embargo, detrás de su imagen indomable se escondía una herida íntima que arrastró durante toda su vida, la traición económica y emocional de un familiar que debió protegerla justo cuando su carrera comenzaba a despegar. Desde sus primeros años en Estados Unidos, cuando trabajaba para mantenerse en un medio que la veía con prejuicio por su origen latino, Lupe enviaba dinero a México con la esperanza de sostener a su familia. Confiaba plenamente en un pariente cercano, a quien encargó la administración de una parte importante de sus ganancias. Para la actriz, aquello era un acto de amor y gratitud. Quería asegurarles un futuro cómodo mientras ella luchaba sola en Hollywood. Pero mientras Lupe se abría paso a base de disciplina y carácter, ese familiar utilizaba su dinero para gastos personales, inversiones fallidas e incluso fiestas que nada tenían que ver con el sustento de la familia. Lupe descubrió la traición cuando regresó a México para reencontrarse con sus raíces. Esperaba ver cierta estabilidad económica fruto de su esfuerzo, pero encontró deudas, propiedades a nombre de terceros y un rastro turbio que dejaba claro que su dinero había sido mal manejado durante años. Lo que más la hirió no fue la pérdida económica, era una mujer que podía recuperarse filmando 2 películas, sino darse cuenta de que quien debía velar por ella había aprovechado su ausencia para vivir a costa de su sacrificio. Esa revelación la marcó profundamente. Lupe, conocida por su temperamento explosivo en entrevistas y sets de filmación, lloró en privado por la deslealtad de su propia sangre. En Hollywood comenzó a trabajar con más ferocidad, no solo para mantener su lugar en una industria que siempre la cuestionaba, sino para reconstruir lo que le habían arrebatado. A partir de ese momento, se volvió desconfiada en asuntos económicos y decidió manejar personalmente sus contratos, una tarea que la agotaba, pero que asumió como un escudo para evitar que la traicionaran de nuevo. El caso de Lupe Vélez es un recordatorio doloroso de que incluso las estrellas más imponentes pueden caer en manos de quienes ven en su éxito una oportunidad. Su vida, marcada por el exceso, la fama y un final trágico, también estuvo sostenida por una herida menos conocida, la traición silenciosa de alguien a quien amaba profundamente. Para una mujer que lo dio todo por su familia y por su carrera, descubrir que había sido utilizada fue un golpe que nunca terminó de sanar. Antonio Aguilar, el Charro de México,
fue una de las figuras más relevantes del cine y de la música ranchera. Actor, productor y cantante, se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana. Sin embargo, en los primeros años de su carrera padeció una traición poco conocida. Un familiar cercano utilizó varias de sus composiciones e ideas de proyectos cinematográficos para negociarlos en su propio beneficio, dejándolo a él fuera del crédito. Antonio confiaba plenamente en este pariente, al grado de compartirle letras, guiones y bocetos de proyectos que soñaba ver llevados a la pantalla. Lo consideraba alguien que podía ayudarlo a abrirse camino en una industria complicada, pero ese familiar, aprovechándose de la ingenuidad del joven Aguilar, presentó esas ideas como suyas ante productores. Algunas canciones llegaron a grabarse y a circular con otro nombre en los créditos, mientras Antonio apenas comenzaba a construir su reputación. Cuando finalmente supo lo que había ocurrido, el golpe fue devastador. No solo había perdido regalías y reconocimiento artístico, sino que descubrió que la traición venía de alguien a quien él consideraba un mentor dentro de la familia. Años después, ya consolidado como una estrella, Aguilar habló en entrevistas sobre los inicios complicados de su carrera, confesando que uno de los dolores más profundos fue descubrir que había sido utilizado por alguien de su propia sangre. Esa herida lo volvió más cauto en asuntos profesionales, al grado de que solo confiaba sus proyectos a su esposa Flor Silvestre y a sus hijos. La traición que vivió Antonio Aguilar muestra otra cara del engaño familiar en el mundo del cine. No siempre se roba dinero ya ganado, a veces se arrebata algo mucho más valioso, las ideas y los sueños, justo en el instante en que una persona está construyendo su porvenir. Y como estas, existen muchas más traiciones ocultas que marcaron para siempre la vida de los grandes intérpretes del cine de oro. Así que, suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde continuaremos revelando todo aquello que ellos jamás imaginaron que saldría a la luz.